Ahora vamos a hacer unos cuantos ejemplos de resolución o de análisis de circuitos en el que solo vamos a utilizar tres cosas. Vamos a utilizar la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a ver este primer ejercicio. Dice halle Vx y V0 en el siguiente circuito. Entonces vean, el circuito tiene una fuente de tensión de 70 volts, una resistencia de 10 ohms en la que está definida la tensión Vx, una fuente de tensión dependiente que tiene un valor de 2 Vx y abajo está una resistencia que dice que es V0. Entonces vean, lo que nosotros necesitamos es encontrar un conjunto de ecuaciones para poder definir las variables que nos están pidiendo. Entonces, en teoría, son dos variables, Vx y V0, pues deberíamos ser capaces de encontrar por lo menos dos ecuaciones linealmente independientes para poder encontrar Vx y V0. Pero, aunque ese en sí es lo que tenemos que hacer, vamos a hacer algo diferente. Vean esto de aquí. Este de aquí, podemos hacer un lazo que va a ir así. A este lazo lo vamos a llamar L1. Si nosotros hacemos la ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 1, lo que nos queda es que pasamos por la fuente, entonces eso sería menos 70 volts, menos porque entramos por el nodo negativo. Luego nos encontramos con la tensión de esta resistencia que es igual a menos Vx. Luego nos encontramos con esta fuente por el lado positivo, entonces ponemos más 2 Vx. Y luego nos encontramos con esta tensión de aquí que vamos a decir que es menos V0. Y eso es igual a 0. Ahora, vean una cosa, esta ecuación tiene Vx, Vx y tiene V0. Lo que necesitaríamos es como poder cambiar V0 por algo que sea Vx para poder tener una ecuación con una sola incógnita. Entonces ahí es donde vale la pena darse cuenta de esto. Vean, la corriente que pasa por aquí es I, que es igual a la corriente que pasa por aquí, que es igual a la corriente que pasa por aquí, que es igual a la corriente que pasa por aquí, que es igual a la corriente que pasa por aquí. Entonces la corriente que pasa por esta resistencia y la corriente que pasa por esta resistencia son la misma. Noten, eso sí, que aquí yo definí la corriente yendo en esta dirección. Pude haber definido la corriente yendo en la dirección contraria, eso no es ningún problema. Pero vamos a dejarlo así, para que vean una cosa. Podemos aplicar la ley de Ohm sobre la resistencia de 10 ohms. La ley de Ohm dice que V es igual a R por I. Pero en este caso particular, vean que la corriente está entrando por el nodo negativo de esta resistencia, lo que no es posible, porque las corrientes siempre deben entrar por el nodo positivo. Entonces la ecuación correcta para que todo tenga sentido y sea coherente es que aquí le pongamos un menos, porque en realidad la corriente debería ir en dirección contraria, o la fuente o la tensión debería ir en la dirección contraria. Entonces por eso es que sale este menos de aquí. Entonces ahora sí, la tensión es Vx, la resistencia es de 10 ohms y la corriente es I. Por lo tanto I es igual a menos Vx sobre 10. Ahora, si ahora aplicamos la ley de Ohm en la resistencia de 5 ohms, lo que nos queda es que V es igual a R por I. Pero igual que en el caso anterior, vean que la corriente está entrando por el nodo negativo. Entonces tenemos que ponerle aquí menos. Por lo tanto, nosotros decimos V es igual a V0 menos la resistencia, que es de 5 ohms, por la corriente. Y la corriente I es esta misma corriente que está aquí. Entonces es menos Vx sobre 10. Por lo tanto, V0 sería igual a Vx medios. Entonces ya tenemos una ecuación que me representa la relación entre V0 y Vx. Esta ecuación de aquí, vamos a llamarla 2,
y esta ecuación de aquí vamos a llamarla 1. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es meter 2 en 1. Y lo que nos queda es que menos 70 menos vx más 2vx menos v0, pero en este caso v0 es vx medios, es igual a 0. Y ahora nos queda una ecuación con una sola incógnita. Entonces pasamos este 70 para acá y sumamos esto de aquí. Sería menos vx más vx es vx menos vx medios, entonces eso da vx medios es igual a 70. Por lo tanto vx es igual a 140. Y de ahí entonces sale que v0 es igual a vx medios, lo que sería lo mismo que 140 sobre 2, que sería igual a 70 volts. Por lo tanto la respuesta sería entonces, la tensión Vx es igual a 140 volts y la tensión V0 es igual a 70 volts. Vamos con este otro ejemplo. Tenemos este problema que dice halle las corrientes y tensiones del siguiente circuito, y viene que es V1 y 1, V2 y 2, V3 y 3, y tenemos dos fuentes ahí, 10 volts y 6 volts. Entonces aquí la pregunta es, bueno, son 5 variables diferentes que tenemos que encontrar. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar todas esas ecuaciones? Entonces, en este caso igual tenemos que ver cómo relacionamos las cosas para que sea de la manera más sencilla. En este caso vamos a ver lo siguiente. Si hacemos una ley de corrientes aquí en el nodo, llamémoslo nodo 1, entonces hacemos una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1, y lo que nos queda es lo siguiente, que I1 entra al nodo, I2 sale del nodo e I3 sale del nodo. Eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto podríamos decir, por ejemplo, que I2 es igual a I1 menos I3. Y así tenemos la relación entre esas dos corrientes de aquí. ¿Por qué nos sirve hacer eso? Porque ahora podemos venir y hacer este lazo de acá. Vamos a llamarlo lazo 1, y este lazo de aquí, que es el lazo 2. Que nosotros podríamos, bueno, haciendo la ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 1, lo que nos queda es lo siguiente: menos 10 volts más V1 más V2 es igual a 0. Pero ya nos están quedando muchas variables, porque si hacemos ahora la ley de tensiones de Kirchhoff en el nodo 2, lo que nos da es menos V2 más V3 menos 6 es igual a 0. Entonces vean que tenemos 6 variables. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Voy a quitar las unidades de esto, nada más como para no confundirnos. Tenemos 3 corrientes y 3 tensiones. En teoría necesitaríamos 6 ecuaciones. Entonces todavía nos hacen falta varias. Nos hacen falta 3 más, porque tenemos 1, 2, 3. Para eso lo que podemos hacer es aplicar precisamente las leyes de Ohm, que nos van a relacionar V1 con I1, V2 con I2 y V3 con I3. Y ahí van a salir las otras 3 ecuaciones. Pero en vez de tener el conjunto completo de 6 ecuaciones, vamos a meterlas de una vez aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, ya a partir de esas ecuaciones, entonces podemos decir lo siguiente: menos 10 más V1. ¿Pero qué es V1? V1 es 2 por I1. Vean lo que voy a hacer aquí. Lo que voy a hacer aquí es, voy a cambiar V1, V2 y V3 por las corrientes, pero V2 voy a cambiar, en vez de poner I2 voy a poner I1 menos I3. De esa manera me van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas, I1 y I3, y a partir de eso puedo sacar todas las demás. Entonces en este caso de aquí me queda menos 10 más V1.
V1 de aquí es 2 por I1, por la ley de Ohm, más V2, pero V2 es 8 por I2, pero I2 es I1 menos I3, y esto lo igualamos a 0. Ahora, para la ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 2, que sería este de aquí, lo que nos queda es menos V2, pero V2 es 8 por I2, pero ya habíamos dicho que I2 es I1 menos I3, más V3, y V3 es 4 por I3, menos 6, eso es igual a 0. Entonces, si ustedes lo ven, aquí ya me quedó un sistema de ecuaciones de dos variables con dos ecuaciones. Entonces ya puedo perfectamente encontrar I1 e I2 por métodos normales. Entonces vamos a ver cómo nos quedan estas ecuaciones. 2I1 más 8I1 son 10I1, menos 8I3, eso es igual a 10, pasando este 10 por acá. En el caso de aquí me queda menos 8I1, y aquí me queda 4 y menos 8 y menos da más, entonces 8 más 4 son 12, y eso es igual a 6. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Pues podemos meter una ecuación dentro de otra y despejar alguna de las corrientes. Podemos utilizar la regla de Cramer, podemos sacar la matriz de ese sistema de ecuaciones, invertirla, o simplemente podemos usar la calculadora. Entonces ustedes pueden hacer lo que les parezca más apropiado. Entonces cuando uno resuelve eso, lo que le da es que I1 es igual a 3 amperes y I3 es igual a 2,5 amperes. Y entonces ya tenemos I1 y 3, ahora tenemos que sacar las otras variables. Entonces yo sé que I2 es igual a I1 menos I3. Por lo tanto, I1 sería 3 menos I3, que es 2,5, entonces es 0,5 amperes. Y también tendríamos que V1 es igual a 2 por I1, por la ley de Ohm, que sería esta de aquí, lo que sería igual a 6 volts. V2 es 8 por I2, que sería 8 por 0,5, que es 4 volts. Y V3 sería igual a 4 por I3, que sería 4 por 2,5, que sería exactamente igual a 10. Entonces la respuesta sería que las corrientes y tensiones serían V1 igual 6 volts, V2 igual 4 volts, V3 igual 10 volts, I1 igual 3 amperes, I2 igual 0,5 amperes y por último I3 igual a 2,5 amperes. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Ahora, en el ejercicio anterior prácticamente tuvimos que sacar todas las ecuaciones y no es que esté mal, pero honestamente la verdad es que lo mejor es intentar sacar la menor cantidad de ecuaciones posibles. Cuando ustedes hagan un análisis de circuito, ustedes tienen que intentar ver cómo hacen para sacar la mínima cantidad de ecuaciones y que estas sean fáciles, porque si no, esto se vuelve, digamos, tener un montón de ecuaciones con un montón de variables y luego ustedes tienen que meter una cosa dentro de otra y eso se vuelve una locura. Entonces tenemos que hacer las cosas un poquito más pensadas. Antes de empezar a hacer nada, tenemos que tener un plan, ¿de acuerdo? Ver las características del circuito, ver qué es lo que el circuito me dice, qué es lo que me dice ahí el corazón del circuito, así qué es lo que me están preguntando, ¿de acuerdo? Entonces,
en este caso de aquí, vean que tenemos un circuito que tiene dos fuentes de corrientes, una independiente, otra dependiente. Tenemos dos resistencias y esta tensión es 0 y esta corriente es I0. Y la fuente dependiente depende de esta corriente I0. Y lo que me están preguntando precisamente es V0 e I0. Entonces vamos a hacer un plan primero, ¿de acuerdo? Vean que aquí hay algo. Yo podría venir y decir lo siguiente. Yo puedo hacer un nodo aquí. Vea, yo puedo aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff acá. ¿De acuerdo? En este circulito. Entra 9 volts, sale I0, sale I0 cuartos y sale la corriente por aquí que no la conozco. Solo sé que es la corriente que pasa por acá. Entonces vean la cosa. Pongámosle a esta corriente IX porque no la conozco. Y hagamos, digamos que este sea el nodo 1. Y hagamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Ahora, yo estoy poniendo un nodo porque ese es un nodo. Pero recuerden que esta ley de corrientes se puede aplicar en cualquier área cerrada. ¿De acuerdo? Nada más es ver cuáles son las corrientes que entran o salen de esta área. Entonces no hay que limitarse solo a hacer nodos. La ley de corrientes de Kirchhoff se puede aplicar a cualquier área cerrada. Entonces en este caso de aquí, vean qué bonito. Entran 9 volts, sale I0, sale I0 cuartos y sale esta IX. Vean que esta IX la definí de manera que entrara por el nodo positivo de esta resistencia. Entonces eso tiene que ser igual a 0. Entonces aquí tengo I0 y esta IX es la que me está molestando, ¿verdad? Vean que si yo vengo y hago, bueno, esta IX, yo puedo decir por la ley de Ohm que V0 es igual a 8 por IX. Y está bien. Pero igual me va a quedar aquí un V0. Entonces, ¿qué hago? Entonces, vean una cosa, y eso es muy importante que aquí en los circuitos. ¿Cómo están conectados? Esta resistencia está conectada a este nodito y este nodito. A este, digamos, llamémoslo igual que antes, nodo 1. Y a este, nodo 2. ¿A cuáles terminales está conectada esta resistencia? Vean, este es el mismo nodo 1. Este de aquí, como esto es un cable, esto también es el nodo 2. Entonces quiere decir que esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. ¿De acuerdo? Esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. Y como están en paralelo, quiere decir que tienen la misma tensión. Por lo tanto, la tensión de esta resistencia también es V0. Y entonces, por la ley de Ohm, yo puedo decir que V0 es igual a 2 por I0. ¿De acuerdo? Pero también por la misma ley de Ohm, yo puedo decir que V0 también es igual a 8 por IX. Entonces, si yo meto este V0 aquí, yo podría sacar que 2 por I0 es igual a 8 por IX. Por lo tanto, a mí me quedaría que I0 cuartos es igual a IX. Entonces ya tengo una ecuación que me relaciona IX con I0. Entonces yo puedo meter esta ecuación, llamémosla 2, dentro de esta ecuación 1. Entonces si yo hago eso, pues esta IX ya queda en términos de I0 y me queda una ecuación con una sola incógnita. ¿Ven? Eso es lo bonito. Intentar encontrar la menor cantidad de ecuaciones para que sea lo más sencillo. Ver estas cosas, si los circuitos están en paralelo, si están en serie, para saber si tienen la misma corriente, y si están en paralelo que tienen la misma tensión. Analizar ahí el circuito un poquito más. Entonces si hacemos esto de aquí, lo que nos queda es que 9 menos I0 menos I0 cuartos menos IX, pero IX también es I0 cuartos. Eso va a ser igual a 0. Entonces todo lo que tiene I0 lo paso para acá y me queda 1 más un cuarto más un cuarto. Entonces eso es 1,5. I0 es igual a 9. Por lo tanto I0 sería igual a 6 amperes. Muy bien. Ya tenemos la respuesta para I0. Y lo que nos hace falta ahora encontrar es V0. Pero por la ley de Ohm nosotros sabemos que V0 es igual a 2 por I0. Por lo tanto, V0 es igual a 12 volts. La respuesta sería entonces que V0 es igual a 12 volts e I0 sería igual a 6 amperes.
Nunca olvidar las unidades. Entonces ahí la respuesta de este circuito sería V0 igual 12 volts e I0 igual 6 amperes. Entonces nota mental, cuando van a empezar a hacer el análisis de un circuito, no tienen que empezar a sacar todas las ecuaciones a lo loco. Antes de empezar a sacar ecuaciones, intenten ver la forma del circuito, qué es lo que les dice el circuito, qué es lo importante, qué es lo curioso, qué es lo que podemos simplificar un poquito. Entonces esa es la idea y eso es lo que nosotros tenemos que intentar dominar esta semana. Cómo lograr analizar los circuitos de una manera más inteligente, como sin tener que hacer tantísimo esfuerzo, sino que sacar nada más las ecuaciones más básicas y ver qué es lo que obtenemos de ellas. Vamos a intentar aplicar esto de cómo hago para encontrar la menor cantidad de ecuaciones posible en este circuito. ¿Okay? Este circuito tiene unos elementos ahí que en realidad no sabemos qué son. ¿De acuerdo? Y no importa. Lo que necesitamos es encontrar las tensiones V1, V2, V3 y V4. ¿De acuerdo? Aquí está V1. Aquí está V2. Aquí está V3 y aquí está V4. Nosotros podríamos empezar a decir, saco un lazo aquí, saco un lazo aquí, saco un lazo aquí, saco un lazo aquí, saco 4 ecuaciones con 4 incógnitas porque todo me va a quedar V1, V4, resuelvo el sistema de ecuaciones y ya está. ¿De acuerdo? Está bien, si lo quieren hacer así, lo pueden hacer así, resuelven el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, sacan la inversa de la matriz 4x4, hacen Cramer 4x4, lo que quieran. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a hacer un pelín distinto. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con este nodo de aquí y yo voy a intentar primero sacar V1 de una manera un poco más inteligente o digamos no inteligente, digamos como más sencillo de cómo puedo encontrar esta V1. Si yo quiero encontrar V1, yo lo que necesito es sacar una ecuación en la que solo haya este V1. Entonces yo bueno, V1 es una tensión. ¿Habrá algún lazo que yo pueda hacer en el circuito en el que solo pueda definir una ecuación que solo involucre V1? Entonces uno dice, interesante, buena pregunta. Entonces vea lo que voy a hacer aquí. Voy a empezar acá y aquí son 3 volts, luego vengo por este camino y V1 y luego aquí 2 volts y luego aquí 5 volts y me vengo por acá y luego 4 volts. Entonces vean que este lazo 1, que no es un cuadrado como normalmente uno empieza a hacer el análisis, ¿qué es lo que me permite hacer? Si yo hago la ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 1, lo que me queda es menos 3 volts más V1 más 2 más 5 más 4 es igual a 0. Vean, menos 3 más V1 más 2 más 5 más 4 es igual a 0. Y yo logré encontrar entonces una ecuación con una sola incógnita. Vean entonces que V1 sería igual a 3 menos 2 menos 5 menos 4. Por lo tanto V1 sería igual a menos 8 volts. Interesante. No tuve que empezar a hacer un montón de sistemas de ecuaciones. Entonces ahora podría volver a hacer lo mismo. Podré encontrar un lazo en el que yo pueda definir algo y solo encuentre V2. Si yo pueda definir una ecuación en la que solo haya V2. Entonces, interesante. Y sí, vean este lazo de aquí. Yo empiezo desde el mismo lugar. 3 volts. Vengo por aquí. Menos 2. Menos V2. Más 5. Más 4. Entonces, este otro lazo que vamos a llamar el lazo 2 me permite encontrar una ecuación para V2. Entonces, vean. Menos 3. Menos V2. Más 5. Más 4 es igual a 0. Entonces, menos 3 menos V2 más 5 más 4 es igual a 0. Entonces V2 será igual entonces a 5 más 4 menos 3. Quiere decir que V2 es igual a 6 volts. Eso es más inteligente que empezar a sacar un montón de ecuaciones nada más. Y eso es lo que quiero que intenten hacer de ahora en adelante. No se vayan solo como por
donde digamos, por lo que es como, a veces lo más evidente no es como lo más rápido, entonces vale la pena como sentarse un toquecito, ver el circuito y ver qué sale, ¿de acuerdo? Ahora, V3 ya entonces tenemos varias opciones. Vean, podríamos hacer este lazo de aquí, 3 más V1 más V3, menos V3. Ya tenemos V1, entonces podemos calcular V3 muy fácilmente. El problema de eso, no es ningún problema, pero la cosa con eso es que si lo hacemos así y nos equivocamos con V1, podríamos entonces acarrear el error para V3. Entonces lo mejor sería como intentar encontrar otro lazo en el que no debamos depender de cosas que ya hayamos hecho. Entonces vean este lazo de aquí, en la medida de lo posible, ¿verdad? Si no se puede, pues no. Pero vean este lazo de aquí, venimos por acá, nos vamos con V3, pasamos aquí por 2 volts, luego bajamos 5 volts y hacemos esto aquí. Y nos dice, ah, genial. Entonces quiere decir que la ley de tensiones de Kirchhoff del lazo 3 sería entonces igual a 4 más V3 más 2 más 5 igual a 0. Por lo tanto, V3 sería igual a 11 volts negativos. ¿Ven? Entonces ya este cálculo no dependió de los valores anteriores. Si nos equivocamos en alguno anterior, pues este no tiene ningún problema. Y ahora nos falta V4, entonces igual V4 podríamos calcularlo haciendo este lacito de aquí, ya que tenemos V3, pero también lo podemos resolver con este lazo de aquí. Y vean que este lazo es bastante fácil de ver, entonces vamos a hacer este lazo de aquí. Este lo vamos a llamar lazo 4. El anterior, que no le puse aquí nombre, vamos a decir que es el lazo 3. Entonces en el lazo 4, si hacemos la ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 4, lo que me queda es menos V4 más 2 volts más 5 es igual a 0, que sería este de aquí. Por lo tanto, V4 sería igual a 7 volts. Y entonces, ¿qué fue lo que logramos hacer aquí? Nosotros encontramos a partir del circuito 4 ecuaciones linealmente independientes. Que si nosotros hubiéramos agarrado este y este, también hubieran sido 4 ecuaciones linealmente independientes, pero hubieran sido 4 ecuaciones con más de una incógnita. Aquí lo que hicimos fue encontrar un conjunto de ecuaciones linealmente independientes que solo tuvieran una incógnita cada vez. Y eso está mucho mejor que empezar a resolver el sistema. Si ya al final ustedes intentan y lo ven y dicen, no, aquí no hay manera de sacar ninguna, o sea, la única manera de sacar un sistema de ecuaciones, pues se hace así, no hay ningún problema. Pero, igual lo repito, para que se les quede grabado, siempre intenten ver el circuito, entenderlo, ver qué camino pueden hacer para intentar simplificar los cálculos. Entonces, en este caso, la respuesta sería, se obtiene entonces que V1 es igual a menos 8 volts, V2 es igual a 6 volts, V3 es igual a menos 11 volts y V4 es igual a 7 volts. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Ok, vamos a hacer este otro ejercicio. Este ejercicio de aquí dice que tenemos que encontrar la corriente I mayúscula y la tensión VAB. Entonces la corriente I mayúscula está aquí y ven aquí algo interesante. VAB es la tensión entre este nodo A y este nodo B, pero aquí no hay nada. Entonces esto es como que nosotros dijéramos que esto es un circuito abierto. Entonces tenemos que sacar la tensión entre estos dos nodos de aquí. Entonces, así. Y bueno, ¿cómo hacemos? Entonces vamos primero por partes. En este caso de aquí, vean que los circuitos, en este circuito, todos los elementos están en serie. ¿Ven? Este está en serie con 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 este y este está en serie con este. Por lo tanto, la corriente de todos ellos es I. Entonces por aquí pasa I, por aquí pasa I, por aquí pasa I. Entonces, si nosotros hacemos un lazo acá y este lazo lo llamamos 1, podemos aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 1. Pero vamos a hacerlo sabiendo que esta es la corriente de todos los elementos. Entonces, si hacemos esta ley de tensiones de Kirchhoff en este lazo, lo que nos queda es, pasamos por esta fuente, menos 30 volts,
pasamos por esta resistencia de aquí, que como la corriente va en esta dirección, pues tiene esta tensión de acá. Viene la corriente en esta dirección, entonces es esta tensión de aquí. Entonces sería más 3 por I. Luego pasamos por la fuente, que sería menos 10. Luego pasamos por esta otra resistencia, que dice que es más 5I. Y luego pasamos por esta fuente, que es más 8. Y eso es igual a 0, porque ya volvimos al mismo nodo inicial. Entonces de aquí podemos despejar 3i. Entonces este 3 y este 5 me da 8i. Esto nos da 30 y 2. Entonces 30 más 10 menos 8. Entonces eso da 32. Entonces I es igual a 4 amperes. Por lo tanto, la corriente de este circuito que pasa por acá, por todos los elementos, es 4 amperes. Ahora necesitamos encontrar esta VAB. Entonces esta VAB podríamos ahí, se las podría medio traer, pero no tenemos que, digamos, estresarnos tanto. Lo que podemos hacer es una ley de tensiones por aquí. Pero ¿cómo decimos esto? Si esto está vacío, no importa. Eso sí, entre este punto y este punto no hay nada, pero podemos imaginar que esa nada es lo mismo que un circuito abierto y nada más sacamos la tensión del circuito abierto. Entonces aquí si hacemos esta ley pasando por este circuito abierto, lo que me quedaría es el lazo 2, digamos que este va a ser el lazo 2, entonces me queda menos VAB, sería este de aquí, más 5 por I, más 8 es igual a 0. En este caso pues no nos queda de otra más que utilizar algún resultado anterior, entonces nada más tener cuidado de que este resultado sea el correcto. Entonces de aquí despejamos VAB y VB entonces sería 5 por 4 que sería 20 más 8. Entonces VAB sería igual a 28 volts. Entonces la tensión entre este nodo A y este nodo B es de 28 volts. Por lo tanto, la respuesta sería: se obtiene que I es igual a 4 amperes y VAB es igual a 28 volts. Y esa sería, digamos, la respuesta final. Siempre intentando sacar la menor cantidad de ecuaciones. Y muy importante, intenten explotar el hecho de que tengamos elementos en serie o elementos en paralelo para simplificar las ecuaciones. Eso sería siempre lo mejor. Entonces, revisen que está en serie, que está en paralelo, sacan la menor cantidad de ecuaciones posibles y luego resuelven el circuito. Ok, vamos a analizar este otro ejemplo. Entonces dice, con referencia al circuito siguiente, halle V0 dividido por Vs. Entonces V0 está aquí y Vs está acá. Entonces necesitamos encontrar V0 dividido por Vs. Y esa división tiene que quedar en términos de alfa, R1, R2, R3 y R4. Eso es una. Y luego lo siguiente es, si R1 es igual a R2, es igual a R3, es igual a R4, ¿qué valor de alfa producirá que el valor absoluto de V0 entre Vs sea igual a 10? Entonces vamos a ver cómo podemos encontrar eso. Ok. Hay una cosa interesante aquí. Vean qué pasa si yo hago esta área de aquí y yo intento aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff acá. ¿Cuáles son las corrientes que cruzan esta frontera de aquí? La única corriente que cruza esa frontera es la que viene dada por esta de aquí, esta corriente. Pero es la única corriente que pasa por esta frontera. Por lo tanto, la suma de estas corrientes tiene que ser igual a 0, pero es la única. Entonces no me queda otra más que decir que la corriente por aquí es igual a 0. Entonces esta corriente es igual a 0. Por aquí no pasa corriente. Entonces la corriente que está en este circuito, esta parte del circuito, es independiente de la corriente que pasa por este circuito, porque aquí va a ser igual a 0. Qué bien.
Entonces quiere decir que por aquí viene I0 y por la ley de Ohm pues la corriente debería ir una parte por acá y otra parte por acá, pero no, ahora no, esta I0, toda esta corriente se va para allá. Entonces esta es I0, este es I0. ¿Ven? Entonces podemos analizar ese circuito separado de este circuito de aquí. Entonces vamos a hacer eso. Hagamos una ley de tensiones de Kirchhoff en este circuito de aquí. Digamos que este es el lazo 1. Entonces, ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 1. Entonces, la ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 1 nos dice que menos Vs. Y como aquí viene I0, esto es más y menos. Entonces, más R1 por I0. Y luego venimos por aquí, esto es más y menos. Entonces, R2 por I0 es igual a 0. Entonces aquí yo puedo encontrar a I0 en función de Vs. ¿Por qué me sirve encontrar I0 en función de V0? Porque vean que aquí está este I0 de aquí. Entonces, y yo necesito encontrar esta tensión en función de Vs. Entonces aquí me va a salir alguna ecuación que me relacione V0 con I0. Y si ya tengo una relación entre I0 y Vs, entonces me va a quedar súper bien. Entonces de aquí voy a despejar I0. I0 sería igual a Vs dividido entre R1 más R2. Perfecto. Ahora vamos con este de aquí. Vean que estos elementos todos están en paralelo. ¿Por qué yo sé que están en paralelo? Vean, este es un nodo, pongámosle nodo 1. Y este es otro nodo, nodo 2. Este elemento está conectado entre el nodo 1 y el nodo 2. Y este otro elemento está conectado entre el nodo 1 y el nodo 2. Por lo tanto, los tres elementos están en paralelo. Por lo tanto, tienen la misma tensión. Quiere decir que este de aquí también es V0. Y bueno, este de aquí también es V0. Ahora, tiene la misma tensión, pero no la misma corriente. La corriente que viene por aquí, por ley de Ohm, es V0 dividido por R4. Y la corriente que viene por aquí, por la ley de Ohm, es V0 entre R3. Y lo que viene aquí es alfa por I0. Entonces nosotros podríamos hacer otra ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo eso, nos queda ya lo llamamos nodo 2. Entonces, vamos a hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2. Entonces, en el nodo 2 nos queda aquí, entra alfa y 0. Entra V0 dividido por R3. Y entra V0 dividido por R4. Y eso es igual a 0. Yo necesito encontrar V0 entre Vs. Entonces, de aquí voy a despejar V0. Entonces V0 me queda 1 entre R3 más 1 entre R4 es igual a menos alfa por I0. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer esta multiplicación de aquí y esto me queda R3 más R4 dividido entre R3 por R4. Y esto va a ser igual a menos alfa por I0, pero I0 es esto de aquí. Despejando V0 entre Vs, entonces V0 entre Vs va a ser igual a, paso este a multiplicar para acá, dejo el menos alfa. Entonces me queda R3 por R4 dividido entre R1 más R2 multiplicado por R3 más R4. Entonces vean que V0 entre Vs pues ya me quedo en términos de R1, R2, R3, R4 y alfa. Entonces excelente. Esta es la primera relación que me están pidiendo. Ahora, lo siguiente que me dicen es, si R1 es igual a R2, es igual a R3, es igual a R4, ¿qué valor de alfa producirá que el valor absoluto de V0 entre Vs sea igual a 10? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, si R1 igual a R2 igual a R3 igual a R4 igual a R, que es un valor de resistencia ahí cualquiera, no sé cuál es, pero no importa, nada más es el que es. Entonces, el valor absoluto de V0 entre Vs va a ser igual a el valor absoluto de menos alfa
por R3 por R4 dividido entre R1 más R2 por R3 más R4. Pero como R3 es igual a R, R4 es igual a R, bueno, todas las resistencias son iguales, entonces lo que me queda es que el valor absoluto de menos alfa tiene que ser igual a R3 por R4, sería R al cuadrado, dividido entre R1 más R2, que eso es 2R, multiplicado por 2R, entonces da 4R al cuadrado, que sería 2 por 2, 4, R por R, R al cuadrado. Ahí se cancelan los dos R's, entonces me queda que eso sería el valor absoluto de menos alfa cuartos. Y lo que yo quiero es que esto sea igual a 10. Entonces quiere decir que el valor absoluto de menos alfa cuartos tiene que ser igual a 10. Ahora 4 es positivo, entonces el valor absoluto de menos alfa tiene que ser igual a 40. Entonces podríamos decir que, bueno, alfa podría ser dos valores. Alfa podría ser o 40 o alfa podría ser menos 40. Encuentre las tensiones y las corrientes de todos los elementos del siguiente circuito. Entonces vean que igual tenemos fuentes, tenemos resistencias y toda la historia. Igual podríamos decir, bueno, necesito encontrar las tensiones y las corrientes de todos, entonces yo podría venir y decir, bueno, encuentro esta ley de nodo, esta ley de... Hago esta ley de lazos, hago este lazo y aplico la ley de tensiones de Kirchhoff, hago este lazo y aplico la ley de tensiones, hago este otro lazo, hago este lazo, y luego puedo hacer un nodo aquí, nodo aquí, nodo aquí, nodo aquí, nodo aquí, saco todas las ecuaciones, tengo un montón de incógnitas, saco una de otra, y ya. Después de mucho trabajo lo voy a lograr. Pero eso no es lo que queremos hacer ahorita. Lo que vamos a hacer es ver cómo funciona el circuito. Cómo está. Qué interesante me dice el circuito. Entonces lo primero que nos damos cuenta así es que vean, esta resistencia y esta fuente están en paralelo. Porque vean que están conectados a los mismos nodos. Por lo tanto, la tensión de esta fuente es la misma tensión. Por lo tanto, la tensión de esta resistencia es exactamente la misma tensión de esta fuente y serían 2 volts. Ahora, como estos son 2 volts y es una resistencia de 2 ohms, entonces por aquí, por fuerza, tiene que haber 1 ampere. Ok, ya ahí ya encontramos la tensión y la corriente de esta primera resistencia. Entonces, ya vamos bien. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, igual que antes, vamos a intentar encontrar un lazo o un nodo o algo en el que yo, haciendo solo una sola cosa, puedo encontrar una variable. Entonces vean que esta fuente de aquí pues depende de VY y VY está aquí. Pero vean que yo puedo hacer este lazo de acá, vean, este lazo de aquí que pasa por esta fuente, luego por esta otra fuente, luego por esta otra fuente, luego por esta resistencia, luego por esta fuente y vuelvo al inicio. Vean que esto es constante, esto es VY, esto es constante, esto es VY, esto es constante y entonces tengo una única variable. Entonces, vean que este lazo me permite encontrar VY de una vez. Entonces, si hago la ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 1, lo que me queda es que tengo menos 5 más 3 VY menos 3 más, y la tensión de esta resistencia es VY, más 2 es igual a 0. Vamos a revisar. Menos 5 más 3 VY menos 3 más VY más 2 es igual a 0. Entonces de aquí puedo despejar VY. Entonces aquí me queda 4 VY es igual a 5 más 3 menos 2. Entonces 4 VY es igual a 6. Por lo tanto VY es igual a 3 medios. Por lo tanto VY es igual a 1,5 volts. Entonces ya tengo que para este elemento de aquí su tensión es de 1,5 volts. Y este de aquí que es 3 VY, entonces su tensión es 3 veces eso. Entonces 4,5 volts. Excelente. Ahora,
En esta resistencia de aquí yo ya puedo sacar la corriente. ¿Por qué? Porque ya tengo la tensión y tengo el valor de la resistencia. Y yo sé que por la ley de Ohm V es igual a R por I. Entonces paso a dividir 1,5 dividido por 4 me va a dar la corriente que pasa por ahí. Y 1,5 dividido por 4 me da 0,375 amperes. Entonces yo ya sé que la corriente que pasa por esta resistencia son 0,375 amperes. Pero vean que yo también aquí ya sabía que por aquí tiene que pasar 1 ampere por fuerza. Entonces quiere decir que si por aquí pasa, si aquí llegan 0,375 y aquí viene 1 ampere por fuerza, yo puedo sacar haciendo un nodito aquí, una ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo, yo puedo decir que entran 0,375. Esta corriente la voy a poner en esta dirección. Entra y X y sale 1. Y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, Ix sería igual a 1 menos 0,375. Que sería igual a 0,625 amperes. Entonces, la corriente que pasa por esta fuente, que llamamos Ix, es igual a 0,625 amperes. Entonces ya tengo la corriente y la tensión de esta resistencia, tengo la corriente y la tensión de esta resistencia y tengo la corriente y la tensión de esta fuente. Y tengo la tensión de esta otra fuente. Entonces vamos a ver qué más podemos calcular así relativamente sencillo. Vean que estos son 5 volts, esto es 1,5 y estos son 2 volts. Entonces yo puedo hacer una ley de tensiones aquí. En este lazo, llamémoslo lazo 2. Entonces yo puedo decir que la ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 2 me da menos 5 más la tensión de esa resistencia, pongámosle la tensión de la resistencia de 5 ohms, más Vy. Y eso es igual a 0. Entonces la tensión de esta resistencia de 5 ohms sería igual a 5 menos Vy, que sería 5 menos 1,5, lo que sería 3,5 volts. Entonces quiere decir que la tensión de esta resistencia es 3,5 volts. Y vean que yo la puse así en la ecuación. Yo definí V5 volts como esta que estaba aquí. Entonces esta me da 3,5 volts. Entonces perfecto. Ya sé que esto es 3,5 volts por la ley de Ohm. Entonces yo ya puedo sacar esta corriente. Esta corriente sería 3,5 dividido por 5. Entonces 3,5 dividido por 5. Y eso me da 0,7 amperes. Ahora, yo sé que aquí entraban 0,7 y aquí salían 0,375. Entonces puedo sacar cuánto es la corriente que está pasando por acá. Entonces, la corriente que tiene que pasar por aquí, lo mismo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces, haciendo la ley de tensiones de Kirchhoff, haciendo la ley de corrientes de Kirchhoff aquí, lo que me queda es ley de corrientes de Kirchhoff, digamos en el nodo 2. Digamos que este es el nodo 2 y a este, pongámosle nodo 1. Entonces en el nodo 2 lo que me queda es que entran 0,7, salen 0,375 y esa corriente la definimos saliendo. Entonces sale y eso es igual a 0. Por lo tanto la corriente sería 0,7 menos 0,375, que sería igual a 0,325 amperes. La corriente que pasa por esta fuente es de 0,325 amperes. Excelente. Entonces ya tengo la corriente y la tensión de esta, tengo la corriente y la tensión de esta, la corriente y la tensión de esta, la corriente y tensión de esta. Me hace falta, y de esta. Me hace falta las... Ya tengo la tensión de esta, tengo la tensión de esta, y esta me hace falta tanto la tensión como la corriente. Entonces aquí lo más fácil de hacer es lo siguiente. Vean que ya conozco que esto es Vy. Esto de aquí es 2 volts, esto de aquí son 3 volts, entonces puedo encontrar fácilmente esta tensión de aquí. Entonces si hago este lazo de acá, llamémoslo lazo 3, entonces hacemos la ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 3, lo que me queda es menos Vy más 3 volts más la tensión que ando buscando, menos 2 es igual a 0.
otra vez, menos VY, más 3, más V, que es la que estoy buscando, menos 2 es igual a 0. Entonces de aquí puedo despejar V, y lo que me queda es que V sería igual a VY menos 3 más 2. Entonces sería VY es 1,5 menos 3 más 2, que sería igual a 0,5 volts. Entonces ya tenemos la tensión de aquí, y por tener la tensión ya sabemos cuánto es esta corriente. Esta corriente sería igual a 0,5 dividido por 1, que es igual a 0,5. Entonces ya tenemos la tensión y la corriente de este. Entonces solo me hace falta la corriente de este y la corriente de este. Entonces vean que está bien, está bastante fácil. Aquí lo que voy a hacer es hacer un nodo aquí. Entonces en este caso la corriente que pasa por acá, voy a suponer que entra, vamos a llamarla IX. Entonces si yo hago una ley de corrientes de Kirchhoff y a este nodo llamémoslo nodo 3, en el nodo 3 me queda que entra IX, entra 0,325 y sale 0,5, y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto IX tiene que ser igual a 0,5 menos 0,325. Por lo tanto IX es igual a 0,175. Entonces quiere decir que esta corriente de aquí, que es esta misma corriente de acá, es 0,175. Entonces ahora viene la prueba de fuego. ¿Cuál va a ser la prueba de fuego? Si todo está bien hecho, ¿verdad? La corriente que viene por aquí, vamos a decir que va para allá, llamémosla IF, tiene que ser igual a esta misma IF. Si todo está bien y yo hago la ley de nodos aquí, o yo hago la ley de nodos aquí, me deberían dar igual. Y si no da igual es porque hay un problema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer que este sea el nodo 4 y este es el nodo 5. Y nos tiene que dar IF igual en ambos. Entonces vamos a ver primero hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 4. Entonces en ese nodo entra IF, sale 0,175 y sale 0,7. Y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la corriente de la fuente tiene que ser igual a 0,875. Si todo está bien, entonces cuando hagamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 5, me tiene que dar lo mismo. Entonces en el nodo 5 sale IF, ¿en qué sale? Entra 1 ampere, sale 0,625 y entran 0,5, y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto IF tendría que ser igual a 1 más 0,5 menos 0,625 y IF sería igual a 0,875. Y entonces todo pareciera indicar que está bien, porque todo es consistente. Entonces esta IF sería igual a 0,875 amperes. Y la tensión de esta fuente son 5 volts. Entonces ya tenemos las tensiones y las corrientes de todos los elementos. Para esta fuente 5 volts y una corriente de 0,875. Para esta otra fuente tenemos una tensión de 4,5 volts y una corriente de 0,175 amperes. Para esta resistencia de aquí tenemos una corriente de 0,5 y una tensión de 0,5. Para esta fuente de aquí tenemos 3 volts y 0,325 amperes. Para esta resistencia tenemos 3,5 volts y una corriente de 0,7 amperes. Para esta otra fuente tenemos una tensión de 1,5 y una corriente de 0,375. Para esta fuente de aquí tenemos una tensión de 2 volts y una corriente de 0,625. Y para esta última resistencia pues tenemos una corriente de 1 ampere y una tensión de 2 volts. Vean que esta fuente está generando, esta otra fuente está generando, esta otra fuente está consumiendo y esta otra fuente está consumiendo. Todas las resistencias están consumiendo como debe ser. Y así
hicimos el análisis completo del circuito y encontramos todas y cada una de las tensiones y las corrientes. ¿Qué fue lo que nos salvó aquí? El lazo 1. Si no hubiéramos descubierto este lazo 1, este ejercicio hubiera sido muchísimo más complicado de resolver. Entonces siempre hay que fijarse bien antes de empezar a analizar el circuito para encontrar la ruta más sencilla para resolverlo. Y esos serían los ejemplos que tenemos para esta sesión.